En 1970, un científico, un astrónomo, un físico llamado John Allen Hynek, que había sido contratado, escuchen muy bien, para desprestigiar el fenómeno ovni a los investigadores y a los ufólogos, afirmó contra viento y marea que habían extraños encuentros, no solo con naves, sino con sus tripulantes, extraños seres, y clasificó estos encuentros tanto con ovnis como con los humanoides que vienen adentro o las criaturas que vienen adentro en tres fases: encuentros del primer tipo, encuentros del segundo tipo y encuentros del tercer tipo. Esta última categoría resulta la más impresionante porque contiene la presencia de extraños seres, de extrañas entidades, algunas con piernas largas, brazos pequeños, otros con forma de mantis religiosa, incluso otros con forma de árbol, otros chiquiticos de piel verde y otros muy altos, como los que afirma haber visto el pintor catalán Robert Llimós, un escultor, un dibujante impresionante, que ahora, después de que vivió una experiencia sobrenatural, un encuentro con estas extrañas criaturas, solo pinta seres reptilianos. Escuchemos este fragmento de una entrevista que hizo Vice, el portal Vice en español. No fue hasta 2009 que, tras una experiencia paranormal, cambió la temática de su obra, centrando su discurso artístico en dar a conocer la existencia de una raza de alienígenas llamados reptilianos. Por una chica acabo yendo a Brasil para la boda de su hermana. Una tarde, que ellas no estaban, yo cojo un bloc y un lápiz y salgo a pasear por unas dunas que ya conocía. Sin darme cuenta me había sentado delante de un ovni. Se me abre una ventana con dos personajes mirándome, en un cuello alto, parecían medievales, un porte muy señorial y unas deformaciones craneales y ojos negros. Ella llevaba una tiara, una coronita en la cabeza. Supongo que eran los VIPs de la nave o los reyes de donde fuese, no sé. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a escuchar más testimonios como el de Robert Llimós, el que acaban de escuchar, de un pintor muy famoso catalán que de repente en Brasil se enfrenta a unos seres muy altos, muy largos, con piel escamosa, reptilianos, dice él. Vamos a escuchar otros testimonios y les voy a narrar los encuentros más impresionantes de los últimos años, así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El universo es gigante, somos un pequeño átomo, somos insignificantes, pero somos también conscientes de que existimos. Somos el universo que se mira a sí mismo cuando contemplamos las estrellas, y en ese cosmos seguramente hay otros seres, seguramente otras criaturas. También estamos anclados en un punto fijo del espacio y el tiempo. Muchos científicos especulan que es probable que los visitantes, aquellos que manejan los ovnis, sean simplemente crononautas, nuestros descendientes, que en el futuro han podido manejar el espacio y el tiempo, cosa que es posible según las leyes de la física. Todavía no podemos viajar en el tiempo, pero si pudiésemos, ¿cómo nos verían nuestros antepasados de hace apenas 60 años? Si vieran un dron, si nos vieran caminar por allí. O simplemente los ovnis son una construcción popular. No tengo ni idea. Lo cierto es que John Allen Hynek en 1970 dividió los encuentros con ovnis en tres tipos principales. Antes de hablar de estos encuentros, de los del tercer tipo, tengo que contarles que él decía que los encuentros del primer tipo eran simplemente la observación de un objeto volador no identificado a una distancia cercana, 150 metros como mínimo, sin ninguna interacción, sin evidencia física, simplemente verlos ahí arriba. Por eso se dice que la mayoría de los testigos han tenido encuentros del primer tipo. Hynek propone además que hay unos encuentros de un segundo tipo. Estos implican la observación de los objetos, de los ovnis ahí arriba, en el cielo, o incluso posados en algún lugar, y algún tipo de evidencia física. Por ejemplo, cuando dejan marcas sobre el suelo, como en el Cerro Pajarillo, allá en Capilla del Monte en Argentina, el Uritorco, donde se dice que también hay una especie de pasadizos subterráneos que llevan a otra ciudad según las tradiciones indígenas. En este lugar
generaciones y generaciones de habitantes dicen haber visto extraños objetos y que uno de ellos se posó en este cerro que ya les he mencionado, en el Pajarillo Uritorco, y que dejó una gran huella sobre el suelo, concretamente el día 9 de enero de 1986. Un registro que para algunos fue simplemente un incendio y para otros la prueba de que los ovnis visitan esta zona del mundo. Este sería este caso definitivamente un encuentro del segundo tipo. UFO phenomenon over the past 20 years in this and other countries. I'm discussing only the Dexter and Hillsdale sightings and then only that material which I have been able to sift down and to that which forms a consistent picture. La voz de John Allen Hynek, quien propuso esta clasificación, ya falleció hace bastantes años, el 27 de abril de 1986, y él propuso efectivamente una tercera categoría dentro de su clasificación, tal vez la más inquietante, los llamados encuentros del tercer tipo. Implican la observación siempre de un ovni, siempre de un objeto volador no identificado, sea una esfera, una luz, un platillo volador, un cigarro, lo que sea. Avistamientos que están acompañados, escuchen muy bien, siempre, siempre de seres humanoides, de criaturas, de robots incluso, de seres que se mueven por allí, que dejan huellas. Los casos son increíbles. Hay por todo el mundo casos de gente que se han encontrado con esas criaturas. Aquí yo les quiero pedir a ustedes que si alguna vez han tenido esa experiencia, no la narren, no la cuenten. Eso es lo que implica los encuentros del tercer tipo, verse cara a cara con esos seres que supuestamente vienen de algún lugar, del espacio y del tiempo, de otra dimensión. Incluso algunos dicen que son seres intraterrestres, que están adentro de la Tierra y que surgen por allí. Muchos de estos seres se comunican, según algunos testigos, con telepatía. Otros ni siquiera se comunican, simplemente hacen lo que tienen que hacer. Algunos llevan incluso una especie de esfera en la mano, una especie de esfera de luz que flota en la mano. A veces incluso se han visto seres que están acompañados de otra criatura mucho más alta, como si vinieran alguna especie de gregarios, de acompañantes, que manipulan objetos, que investigan mientras son supervisados por una criatura larga, que muchas veces incluso no tiene ojos y que también resulta humanoide. Casos inquietantes, como el que sucedió el 11 de octubre de 1973, cerca de la ciudad de Pascagoula, Mississippi, Estados Unidos, cuando dos hombres, Charles Hickson y Calvin Parker, estaban pescando y de repente se enfrentaron con lo imposible. These things got to us, and two of them got a hold of Charlie, one of them got a hold of myself, and they turned around and they was carrying us back up inside. La voz nada más y nada menos que de Calvin Parker, uno de los protagonistas del encuentro de Pascagoula, uno de los casos más impresionantes de la historia. Ese día, según su narración, el 11 de octubre de 1973, estos dos hombres, Calvin Parker, que lo acabamos de escuchar, y Charles Hickson, estaban pescando, lanzaron sus anzuelos, cuando algo muy extraño sucedió. Observaron una especie de objeto volador no identificado. Tenía forma de huevo, dicen ellos, y luces azules y una abertura en el centro. De repente este objeto, según su testimonio, luego conseguido a través incluso de hipnosis, luego este objeto descendió, se abrió una puerta y de repente aparecieron tres seres. Tres criaturas que los congelaron, que los convirtieron en estatuas a los dos pescadores y los llevaron levitando al interior de ese extraño objeto, en donde empezaron a estudiarlos, en donde les hicieron pruebas, en donde les hicieron una especie de examen médico y los devolvieron luego a la Tierra, aproximadamente 30 minutos después. Y aquí viene lo más extraño de este caso. Hickson y Parker fueron directamente a la policía, que en primera medida pensaba que estaba frente a dos borrachos, dos alcohólicos. Pensaron que era simplemente una broma, que estaba frente a dos tipos drogados, alucinados,
quién sabe qué problemas tendrían estos dos pescadores que habían llegado ahí a decir gran cantidad de cosas extrañas frente a los agentes del orden. Lo cierto y lo más impresionante es que estos señores los dejaron solos en una habitación y ahí había una cámara que estaba grabando todo. En ese momento ellos empezaron a hablar entre ellos y decían: Dios mío, no nos van a creer, van a decir que estamos locos. Es cierto lo que vimos. Y eso es increíble, imagínense, dos testigos que están muy asustados, que los colocan en una sala en donde están aislados del resto y una cámara que está prendida. Y ellos empiezan, en lugar de reírse y en lugar de decir vamos a engañarlos, empiezan a decir: nos van a decir que están locos, nuestra familia va a quedar completamente destruida. Nadie nos va a creer. Vi tres criaturas luminosas, venían hacia nosotros y probablemente tenían 4 o 5 pies de alto. Noté que movían los ojos mecánicos y flotaban sobre el suelo. Cuando nos pusimos de pie junto a mi amigo y nos dimos cuenta, estaban ya encima de nosotros. Habían sostenido a Charlie, lo atraparon, lo cogieron. And the old big ugly creature that brought me in, he took me and laid me on the examination table. And he just backed up out of the way. Vino una criatura grande y me puso sobre una camilla. Todo lo que podía hacer era mirar. That came out of the ceiling, and it hovered about a foot in front of my eyes, and then it went to the right side of my head. Un testimonio realmente impresionante, el de Calvin Parker, el más joven de los testigos. El otro era Charles Hickson, que era mucho mayor. Aquí hay una cosa que muchos escépticos han esgrimido, y es que ellos estaban pescando allí sin ninguna licencia y que tal vez tenían miedo de que les colocaran una multa y que por eso inventaron toda la historia. Lo más sorprendente es que a ellos nunca los encontró allí directamente un agente o un oficial de policía. Ellos fueron hasta la policía y contaron lo que habían vivido porque les parecía muy extraño. Otra cosa muy rara es la descripción que ellos hacen de estos seres, y aquí me voy a detener un momento porque realmente me parece impresionante. Ellos dicen que tienen entre 4 y 5 pies de alto estas criaturas que flotan, que van sobre el suelo pero que no caminan, que no transforman, que no pisan, sino que van como levitando. Piensen ustedes, no sé, en Magneto de los X-Men, eso es lo que me imagino. Dice que son 3, que hay uno mucho más alto y que no tienen en algún momento ojos, que lo primero que ven es que sí son humanoides, que tienen unos brazos largos, imagínense unas piernas largas, como una salchicha, dicen ellos, como un intestino relleno, como una especie de rellena, de chorizo. Así son las piernas, apretujadas, como si se viera algo adentro, como pedazos de manteca, así como cuando uno ve una salchicha grasosa por dentro con pedazos blancos de tocino. Ellos dicen que se ve algo así, pero que es gris y que es arrugada la piel. Ellos dicen que es muy arrugada. No les vieron genitales, quién sabe cómo se reproducirán, pero no les ven genitales. Y dicen que también tiene unos brazos largos, más largos que los nuestros, que le dan casi hasta los tobillos. Imagínense eso, unos brazos largos que le dan casi a los tobillos. Y además son delgados, flacos, pareciera que sus hombros fueran como un gancho. Ellos dicen que tiene una forma diferente a las de los seres humanos normales, porque tienen como proyectado hacia arriba los hombros, parecen hechos de gelatina, como unas criaturas contrahechas. Realmente lo que ellos ven es como si fuera una especie de muñeco, un muñeco de trapo arrugado y gris de 5 metros que flota y que está rígido, porque ellos dicen que no se mueven, que no palpitan, que no vibran, como si fueran muñecos, como si estuvieran muertos. Y eso realmente es sorprendente. Y lo otro es lo que ya les había dicho de la textura. Es como si alguien hubiera hecho un muñeco de morcilla de 5 metros. Como si alguien hubiera hecho un chorizo con forma humanoide gigante. Y de la cara, decían ellos, y de los costados donde deberían ir las orejas, surgen como una especie de tumores que caen, como una especie de pequeñas trompas. Como si saliera una especie de zanahorias de carne o zanahorias de lo que sea, que salen protuberantes de donde debería estar la nariz. Recuerden, no hay ojos, de donde deberían estar las orejas. Imagínense ver una criatura así, con una cabeza redonda, como una bola, como una especie de balón, y que le salen de los lados como unas pequeñas trompitas de carne que no tienen huecos. No se ve que respiren, dicen ellos, como si le salieran una especie de tumores colgantes, como si tuvieran, vuelvo a decir, una especie de zanahorias o arracachas
de carne que le salen de todos los lados. Eso es lo que dicen que vieron ellos, eso es lo que dice que vieron estos testigos. El 11 de octubre de 1973, Charles Hickson y Calvin Parker. El caso se ha investigado muchísimo, incluso el gobierno de los Estados Unidos ha intentado explicar este encuentro cercano y hasta el día de hoy no se sabe, no se ha podido. ¿Ustedes qué piensan? Descríbanme aquí abajo. ¿Ustedes qué piensan que sucedió ese día allí en un río llamado Pascagoula, en una pequeña ciudad de Mississippi, a dos pescadores, dos hombres trabajadores que no les interesaban los temas ovni, ni siquiera la ciencia ficción, aunque sus vivencias parecieran ser parte de una de las más extrañas películas de Steven Spielberg? What was the main point of disagreement with Steven Spielberg? When I met Steven Spielberg, he was about halfway through filming Close Encounters, and we had a long discussion about what UFOs could be. And of course, for him, the main point of the movie was entertainment, and it was appropriate for the UFOs to be extraterrestrial visitors. La voz de Jack Vallée, uno de los científicos que más se ha arriesgado en proponer teorías acerca del fenómeno ovni, de la presencia de estos seres pequeños, grandes, gigantes, y ahí estaba hablando y diciendo que él había tenido un desencuentro con Steven Spielberg porque él veía estos fenómenos simplemente como entretenimiento. Spielberg es un fanático del misterio, algún día vamos a hablar de eso, por eso aparecen los nazis y aparecen las reliquias en Indiana Jones y aparece también E.T., un extraterrestre, un alienígena, es una de sus obras más impresionantes. Lo que decía Jack Vallée es que él creía efectivamente que el fenómeno existía, lo que dice Jack Vallée. Y él escribió un libro fabuloso que les recomiendo que se llama Pasaporte a Magonia. Lo escribió en 1969. En sus casi 300 páginas, Vallée nos explica y nos cuenta una gran cantidad de extraños encuentros con seres que él dice en el pasado podían llamarles duendes, elfos, troles, pero que él dice que en la actualidad podrían ser los ocupantes de los ovnis. Su teoría es: sí, existen estos seres y estas criaturas, es más, siempre han estado con nosotros, nos visitan, están allí y se convierten en leyendas como enanos que están bajo tierra, trasgos, monstruos que aparecen en el cielo para muchos grupos indígenas, gente menuda, hadas y demás. Al final, él hace una lista hasta 1969 de los encuentros más extraños. Voy a narrarles dos de estos casos que están allí perdidos entre esas páginas ya amarillentas del Pasaporte a Magonia, de este volumen, de este tomo que nos abre las puertas del misterio. Y lo hago porque normalmente estos casos ya están perdidos, olvidados entre anaqueles de polvo. Tal vez la mayoría de estos testigos ya murieron. Y vamos a viajar con la mente y la imaginación a uno de los que me parece más increíbles. El 19 de noviembre de 1966, a las 7:50 de la noche, pasó algo sorprendente en un pueblito, en una pequeña ciudad llamada Bayonne, queda allá en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Esa noche, en la que hacía algo de frío, en la que el invierno estaba empezando a azotar y el suelo empezaba a congelarse y cristales de hielo caían sobre los techos de las casas acanaladas, dos comerciantes de esa ciudad observaron una extraña esfera sobre el cielo. Tenía un color gris oscuro y en la parte superior, escuchen muy bien, esto es lo que es más extraño, en la parte superior ellos dicen que salía una especie de pequeñas fibras, iluminadas como si fueran espaguetis, que caen de esa extraña figura. Imagínese ver eso, imagínese que usted estuviera por allí y de repente aparece una esfera flotando en 1966, o sea, estamos hablando de un tiempo en el que no había drones, si acaso había helicópteros, y entonces estos señores lo que ven es una esfera de metal que se les coloca ahí al frente, estos dos comerciantes, de la que sale una especie de cabello luminoso, o sea, es realmente pavoroso. Y ellos dicen, son tentáculos, maldita sea, son tentáculos de más de 2 metros de longitud. Dice Jacques Vallée que el testimonio podría ser 100% creíble, que nadie de alguna manera lo ha podido desvirtuar y que algunas personas que estaban cerca de ese pueblo vieron también algo raro sobre el cielo esa noche. Lo cierto es que estos dos testigos dicen que después de que voló
y se elevó rápidamente esta extraña esfera con tentáculos a unos 40 metros de altura, volvió a descender y fue detrás de una casa, en dirección a una extensa masa de agua que había allí, una masa de agua gigantesca, una bahía. Y dicen ellos que seguramente esa extraña esfera o lo que fuera que había allí se hundió para siempre en el océano y nunca más volvió a salir. Es un caso muy interesante porque muchos de los ovnis que hoy en día se registran, incluso por el Pentágono y por aviones militares, los famosos ovni tic-tacs, aparecen sobre el mar y muchos de ellos luego se esfuman al internarse en las profundidades del océano. There is in every country, still today, there is active, well, this is a phenomenon that goes through waves. It goes through periods of intense activity, where clearly all over the world things are relatively quiet. But in practically every country, you will find, if you have to look for those reports, but the reports are there, and the phenomenon continues to be manifesting. El científico e investigador Jacques Vallée diciendo, ustedes lo acaban de escuchar, que el fenómeno está en todo el mundo, que en todos los países, y que sigue continuando, que no se detiene, que en todas partes aparecen extraños objetos, luces sobre el cielo, y todavía, no sé, hay encuentros del tercer tipo. ¿Por qué ya no los conocemos? ¿Por qué ya no se habla tanto de estos casos en una época en la que tenemos celulares y en la que cualquier persona que se enfrente a esto podría simplemente sacarlo del bolsillo y tomar una foto o grabar un video? No lo sé. No tengo ni idea. Hay varias teorías. Muchos dicen que simplemente la oleada de encuentros con humanoides que existía hasta los años 90 desapareció porque ellos son conscientes de que ahora los podemos grabar y simplemente no se quieren mostrar. Otros dicen que como son viajeros del tiempo, pues no les queda bien que los retraten porque realmente demostrarían sus visitas y eso transformaría también la línea temporal de donde vienen. Y otros más dicen que simplemente prueba que estos encuentros no son nada más que mitos y leyendas como la Llorona o la Madre Monte y que tales seres no existen sino en la imaginación de personas inquietas como los que nos gusta el misterio. No sé al final de qué se trata. Lo cierto es que Jacques Vallée en este libro fabuloso que se llama Pasaporte a Magonia cuenta un caso que a mí me parece increíble. Un evento sorprendente que sucedió en un pequeño pueblo llamado Butler en Pensilvania el 20 de marzo de 1967. Viajemos hasta allá a través de los informes, viajemos hasta allá con la imaginación, abramos la puerta del misterio. Imagínense ustedes que estaban caminando por Butler en Pensilvania, como lo hacía el testigo, un hombre y su hija pequeña. Ellos iban caminando allí en marzo, empezaba a descongelarse todo, el clima era mucho mejor, los pájaros cantaban, era un buen día ese 20 de marzo de 1967, pero era de noche, casi llegaba la hora bruja, casi llegaban al meridiano de la noche, cuando de repente este hombre con su hijita chiquita que caminaban por la calle vieron llegar algo muy extraño, vieron una especie de luces en el cielo, pensaron al comienzo que se trataba de un avión, que tal vez estaba perdido, en ese tiempo había muchos accidentes. Todo ha cambiado, ya casi no se estrella un avión, en ese tiempo se estrellaba uno a cada rato y veían esas luces que parecían las del tren de aterrizaje de uno de estos jets que llevaban pasajeros. Sin embargo, algo extraño sucedió, porque cuando las luces llegaron al nivel del suelo, las luces se quedaron suspendidas. El hombre quedó completamente asombrado. Al comienzo pensó, es un avión que se está cayendo, pero ¿por qué queda suspendida, flotando esas luces frente a mí? Y de repente tomaron una velocidad muy grande. Estas dos esferas que cambiaban de color, imagínenselas, eran blancas y rojas, blancas y rojas, blancas y rojas, y se fueron directo a él, a una velocidad rapidísima. El testigo sintió pánico, mucho pánico, y su hija que estaba allí al lado de él empezó a llorar. Imaginen lo aterrador que debe haber sido ver una esfera gigante que se para a 3 metros de distancia de tu posición, y lo que sigue es peor. Según lo que dice Jacques Vallée, de ese lugar, de esos puntos de luz, surgieron 5 figuras. 5 figuras, tenían brazos, piernas,
tenían cabeza, tenían torso y tenían sobre todo una cintura muy pequeña. Esos 5 seres, porque eran 5, se acercaron lo suficiente a donde estaba este hombre y esta chica completamente aterrados, que además no se podían mover. Era como si algo los congelara, como si les hubieran lanzado una especie de rayo o algo así, que no los dejara mover, como si se hubieran convertido en estatuas, en muñequitos. Y estos seres, estos hombrecillos, además se le acercaron tanto que este hombre pudo decir y la niña dibujar qué eran, cómo eran, cuáles eran sus formas, cómo era su aspecto, y decían que tenían una nariz estrecha, una nariz chiquita, como las que dibujamos de los duendes, como si se proyectara del centro de su cara un gancho de carne. Eso es lo que ellos decían, como si le saliera un sujetapapel, un clip acanalado y rugoso, con una especie de verruga, colgante y palpitante. Decían además que también tenían boca y que los ojos, esto sí era muy raro, no existían, realmente no había ojos. No había esos globos oculares grandotes, por ejemplo, que se les adjudican a los grises, que no tienen blanco, que son completamente negros. No sé si ustedes han escuchado eso, en casos como los famosos de abducción. Los primeros casos de abducción del mundo siempre aparecen estos grises que supuestamente no tienen nada de blanco en los ojos y que tienen los ojos muy grandes. Pues bien, en este caso, el 20 de marzo de 1967, en este pequeño pueblito que se llama Butler, en Pensilvania, este hombre y su hija dicen que estas criaturas no tenían ojos como los conocemos, simplemente tenían como una especie de pliegue. Hagan de cuenta como cuando ustedes cierran la mano y se ven entre los nudillos los espacios que dividen cada dedo, que se ven eso, como si fueran un sobre de carne, como si fueran un cipo de carne, como si fuera una especie de hendidura, como cuando a alguien le hacen una cirugía y queda la línea de la incisión colorada mientras sana. No sé si usted ha visto eso, cuando a alguien lo cortan, le pegan una puñalada y lo cosen o algo así, y mientras sana se ve como ese hueco, como esa especie de hendidura, vuelvo a decir, rosada, cuando ya no tiene puntos pero no está completamente cerrada y no sangra. Así decían ellos que veían sobre el rostro donde deberían estar los ojos, como una especie de labio, de pliegue. Y lo más demente es que tenían cabello, y el cabello era dorado, rubio, largo, como los que tienen por ejemplo las personas nórdicas. Y lo más extraño es que la piel era áspera y rugosa, como una pared de concreto. Eso sí da mucho miedo. Y además tenía una especie de vestimentas largas, anchas. Esta vez no eran esas vestimentas que dicen muchos que tienen estos alienígenas o estos humanoides o estas criaturas o estas entidades asociadas a los ovnis, que normalmente les dicen mono, ¿no? Es un lenguaje de los años 60, 70, que es como una especie de enterizo que se pega a la piel. En este caso no es así. Y lo que dicen que vieron ellos, y que está retratado en este libro Pasaporte a Magonia, en la página 483 para ser exactos, era realmente que tenían unas ropas holgadas, al estilo de cazadora, dice la traducción del español castellano, que en nuestro mundo sería como el jersey o como una chaqueta ancha, diríamos en Colombia. Eso es lo que dicen ellos que vieron. ¿Se imaginan ustedes ver este tipo de criaturas? De repente, lo que dice el testigo es que estos seres empezaron como a moverse alrededor de ellos, pero no les prestaban mayor atención, como si estuvieran ocupados o simplemente divagando, caminando, como si fueran transeúntes del cosmos, como si estuviesen tal vez perdidos. El hombre y la chica huyeron rápidamente. El hombre y su hija se fueron, y después de unos años contó lo sucedido. Al comienzo decían que estaba loco, hasta que varios periodistas de allí de Pensilvania publicaron la noticia y Jacques Vallée la investigó. Un encuentro sorprendente, porque aquí lo que hay son estas criaturas que se acercan, que no tienen mayor interés y que tienen un aspecto muy raro. Un caso de un encuentro del tercer tipo registrado por el investigador Jacques Vallée y que pueden encontrar en el libro Pasaporte a Magonia, y que aquí en los audios de Cruz Escribiente lo volvemos a poner sobre la mesa para ustedes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Si estos casos clásicos parecen sorprendentes,
Hay uno que ha surgido en el Cono Sur, en Chile. Un saludo a todas las personas de Chile, que a mí siempre me ha parecido interesantísimo, que es el caso de la isla Friendship, que incluye a personas muy famosas de la farándula en su momento en Chile, y que trata de una supuesta isla donde hay una base supuestamente extraterrestre, o de personas muy avanzadas, o una sociedad científica muy avanzada que se contacta con gente ahí en Santiago, en Punta Arenas, en otras partes, que dicen que vayan a la isla, y en esa isla tienen una tecnología superior. Es un caso que a mí me parece increíble. Escuchemos cómo la televisión chilena ha registrado esta noticia, y van a escuchar a una persona que dice que entró en contacto con estos seres, que sería un encuentro del tercer tipo, que no parecen seres humanos, que se parecen mucho al prototipo de lo que llamarían algunos contactados los pleyadianos. Escuchemos entonces esta historia, que para muchos no es nada más que una farsa, pero para mí como antropólogo es increíble, porque así sea una farsa, es una elaborada farsa que nos muestra parte de lo que somos los seres humanos: la búsqueda de lo imposible, el encuentro con lo impensable. Otra de las supuestas pruebas de vida extraterrestre existente en Chile es el denominado caso Isla Friendship. Se trata de uno de los casos más controvertidos de nuestro país, donde supuestos seres habrían anunciado terremotos y desastres naturales. La reconocida isla estaría habitada supuestamente por hombres, mujeres y hasta niños de diversas etnias, quienes serían invitados por poseer un código genético especial. Quienes han mencionado tener contacto con ellos concuerdan en lo que han visto. Todos serían hombres altos, de aspecto nórdico, con ojos azules y miradas penetrantes. Y llegó un día en la mañana, me imagino que era un día sábado, y pin 10 de la mañana llegó a la casa con un tremendo gallo, alto, musculoso, delgado y de unos ojos azules muy profundos y de una mirada muy intensa. Y yo en realidad le hacía el quite cuando me miraba porque este gallo me quería hipnotizar. Tenía una piel muy parejita, tenía pelo en la cabeza, cejas y aquí, pero no se le veía ningún pelo más. Otra cosa que me llamó la atención fue su calzado, que su zapato era como cuero, pero pegado a sus pies, ¿entiendes tú? Era como que era una sola cosa. Habló algunas cosas puntuales y me queda una de las cosas que él dijo que nunca se me olvidó. Dijo: ustedes en este país tienen un terremoto casi con la misma frecuencia que cambian de presidente. Una información que coincide, pues obviamente, con los científicos que nos dicen que evidentemente hay fallas geológicas alrededor de todo Chile, y por eso es una zona sísmica, y por eso tantos temblores y terremotos, como la Ciudad de México, como Japón, como Lima en Perú. Un saludo a todos ustedes. Lo interesante es el arquetipo, que la estética, la forma de esos extraterrestres, que está de alguna manera ligada con el prototipo nórdico, los que supuestamente ayudan a la sociedad, los que acompañan a los seres humanos y quieren ayudarnos, protegernos. Ustedes escucharon a Octavio Ortiz y su testimonio. Dice que llegaron de repente a su casa, tocaron la puerta, eran unos seres muy altos que tenían un cabello especial, y esto sí es muy raro, porque aquí este encuentro del tercer tipo no está relacionado con el avistamiento de un ovni. Muchos dicen que el encuentro solo con las criaturas o con estos seres podría ser clasificado como un encuentro del cuarto o quinto tipo, pero hasta aquí llegamos hoy. Yo quiero simplemente decirles que si quieren un especial de la Isla Friendship, puedo contactar a algunos investigadores, charlar con ellos y hacer un podcast especial. Quiero decirles también que hacemos este podcast para ustedes, y si les gusta este tema podemos hacer otra parte, otro volumen, otro dossier de encuentros del tercer tipo. He querido simplemente aquí poner sobre la mesa algunos casos. No sé si sean reales, no sé si sean simplemente narrativas. Lo importante es que están allí. Le creo a los testigos, no dudo de ellos. Al final usted decide en qué creer, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final de otro de los audios de Cruz Escribiente. Quiero dejarles rápidamente un saludo a algunas de las personas que aquí generalmente nos siguen: Lili Fortaleza,
Rafael Díaz Vélez, que nos sigue mucho, Francisco Narváez, Odio a los Farsantes, Rosa Sierra, Rosa, un saludo grande, al Colegio José Martí, a María Calixto, perdón, María Elena Molina desde Guatemala, a Gilda Escanarotti, saludos Gilda, que está allá en Uruguay, a Carlos Tolosa, a Floridali Escobar García, a Jenny Elizabeth Saavedra, a Lili Decoraciones, a Héctor Juela y a Marta Cecilia Vargas, que está en Cali. A ustedes, muchas gracias por estar en los audios de Cruz Escribiente. Marta Cecilia Villegas. Solamente me resta decirle lo que siempre digo. Vean, si nos visitan de otros mundos, si vienen del futuro, lo importante es que ustedes y yo estamos vivos. Lo importante es que estamos aquí. Coma bien, pásela rico. No se vuelva un tacaño, un avaro, pero tampoco gaste el dinero en estupideces, en cosas que simplemente nos llenan de consumo y después nos volvemos acumuladores y demás. No piense usted en eso. Piense en vivir bien la vida. Vaya y coma lo que quiera ahora que puede. Vaya y viaje a donde quiera ahora que puede. Vaya y descanse, duerma, vea una buena película porque la vida es ahora. Tal vez nuestros descendientes vienen del futuro a vernos. Que valga la pena que nos vean felices. Tal vez vienen de las estrellas a observarnos, que vean que nosotros podemos vivir bien, que no nos importa lo que suceda, que salimos adelante, que nos queremos y nos amamos. A usted, esté donde esté, solo le quiero decir que yo lo quiero mucho.